Para estos 10 personajes que hemos presentado. La primera es el búnker, la cultura del búnker. Este búnker que es el recuerdo de la forma de la arquitectura del pánico, de la arquitectura fóbica. Recordemos el libro de Paul Virilio, Bunker Archaeology, la arqueología del búnker, ¿no? Es la época de la militarización lenta, de las trincheras, del no man's land, de la Primera Guerra Mundial, de esa guerra mundial en la que dice Benjamin, gentes que habían sido educadas en la misma cultura en Francia y en Alemania, fueron al frente cantando las mismas canciones y encontraron la guerra de gases, esos temblores del aire, de los que habla Peter Sloterdijk. El búnker es el recuerdo de una cultura actónica, de una cultura del pánico, es una ruina, es un vestigio, es una arqueología, es el brutalismo arquitectónico, es el espacio del miedo, es la nostalgia de un frente que ya no existe más, es el punto de la destrucción del vestigio militar. El proyecto, el proyectil arrasan inevitablemente al búnker. Fuimos hace unos años a azar a los atunes con mis hijos a darnos un baño en la playa y nos acercamos a los búnkers de esa arqueología militar que se puede hacer desde el Cerro de la Paradilla a las sierras de Madrid, a través de las playas de Asturias, por todo lo que es la arqueología del búnker en España. Y cuando nos acercamos vimos que los búnkers de Zara los Atunes estaban llenos de preservativos, de gorritos, de confetis, de restos de algunas farras, de extrañas orgías, de una perversión de esta arquitectura del pánico que es el síndrome del encriptamiento. La cripta como el lugar, el cenáculo, el tabernáculo, el espacio donde se podría decir algo propio, pero también el lugar de la fobia, el lugar del miedo, el de la pavimentación, de todas nuestras obsesiones. El siguiente emplazamiento es Tora Bora. Esto es el lugar fetichizado, mitificado, el lugar que Bin Laden manda a construir. Conocemos, ¿verdad?, toda la lógica de Tora Bora, toda la lógica de Al-Qaeda, cómo Al-Qaeda surge de la yihad islámica, cómo se va construyendo todo este movimiento, la base. Esta base que nos hace pensar que el otro es siempre un reptil, el otro es siempre una rata, no es el conflicto de civilizaciones, es la localización fóbica, es la localización del miedo. Tora Bora fue tomada por las tropas de élite de los británicos y propiamente no se encontró nada. Dicen que lo construyeron arquitectos alemanes, en realidad esta es la construcción fundamental de la arquitectura del siglo XXI, este Tora Bora que atraviesa la imaginación. De Tora Bora al zulo donde fue encontrado Saddam Hussein y a la forma en la que Saddam Hussein es inspeccionado metiéndole una linterna en la boca, no fuera a ser que Saddam Hussein tuviera las armas de destrucción masiva en los empastes de las calles. Esta forma de presentar a Saddam Hussein besándole la barba como una humillación del poema del Neocid nos hace pensar que del búnker del bloqueo a Tora Bora se encuentra la mejor definición de los espacios arquitectónicos contemporáneos. Fin de la sexta conferencia. Bueno, la siguiente conferencia nos acerca a otro espacio, a otro emplazamiento de postal, esta será breve, que es la película Slumdog Millionaire, esta aproximación a las chabolas de la India, la película de Danny Boyle, que ha sido distinguida con tantos premios, con los Oscar y que acaba de conseguir el Goya a la mejor película extranjera. La mejor película extranjera, quiere decir la más cínica de todas, es decir, la que representa el cinismo extremo. Se llama porno miseria. Esa especie de necesidad de retratar constantemente la miseria. Conocemos todos cómo los niños de Slumdog Millionaire fueron llevados hasta Los Ángeles, cómo caminaron por encima de la alfombra roja y cómo al regresar a sus casas sus padres quisieron venderlos y prostituirlos, cómo entraron en un desfase psicológico enorme, cómo a su vez se ha producido el suicidio de alguno de los padres, cómo los niños han tenido que ser sometidos a tratamiento por esta especie de actitud de retratar la miseria como una miseria que entra en esa especie de lotería que te sacaría de lo penoso para entrar en lo que es todavía peor que lo penoso. Decía Walter Benjamin en su pequeña historia de la fotografía que ya no habrá ningún homeless ni ningún marginado que no tenga detrás un fotógrafo o un antropólogo. Y esta es la situación, la miseria de lo cotidiano, la pornografía. Y sin duda esas chabolas de Slumdog Millionaire tienen también relación con otra chabola arquitectónica que es la ampliación del Museo del Prado de Rafael Moneo, esta ampliación, ¿verdad?, que nos habla de este deseo de ampliar la museística y que tiene que ver con una dimensión que yo he llamado la jibarización arquitectónica. Es este prodigio de hacer una ampliación y lo ampliado es más pequeño que todo lo que uno podía imaginar, ¿no? Es algo que se reduce constantemente. Sin duda, el modelo para hacer la ampliación del Prado ha debido ser una mezcla entre Ikea y Leroy Merlin, una especie de catálogo de materiales donde la madera, el cobre, la formica, todos los materiales van unos encima de otros, pero sobre todo una dimensión que es al mismo tiempo presuntuosa y mezquina.
una mezquindad arquitectónica que nos hace entrar como por un garaje, que nos hace subir por una escalera mecánica única, pero que finalmente cuando uno llega a la famosa situación de la reconstrucción posmoderno arqueológica, encuentra estas columnas suspendidas y elevadas y esta especie de ventanuco que se ve el cielo de Madrid. Dijo Diego en su sección llamada Espera, que en realidad esto que había hecho aquí Moneo, que había perpetrado, podríamos decir, era un recuerdo de las pinturas de Piero de Cosimo. Si tal cosa era necesario, mejor comprar un Piero de Cosimo que encargarle a Rafael Moneo la ampliación del Museo del Prado. Fin de esta conferencia. La siguiente conferencia, la octava, se titula Verbena. Bueno, la verbena, que no es la de la paloma, pensaba en esta verbena que es la de un emplazamiento que se encuentra en Morille, que es autopromoción, que se llama el Museo Mausoleo de Morille, que hemos fundado hace unos años, que se basa en aquella idea que tiene Teodoro Adorno en su texto sobre Balaguer, que dice que museo y mausoleo comparten algo más que etimología. Esto es que los museos son en muchos casos las tumbas de las obras de arte. Decidimos hacer un museo en este pequeño pueblo en Morille, donde se entierran obras de arte, y se entierran obras de arte de artistas que quieren hacerlas desaparecer bajo tierra, y este es el primer acto. En el primer acto se enterraron las cenizas de Pierre Klossowski, se fue a buscar a Pierre Klossowski, se le pidieron sus cenizas, porque Klossowski tiene en sus relatos, en Robert Sessoir o en la revocación del edicto de Nantes, una teoría que se llama Les lois de l'hospitalité, las leyes de la hospitalidad. Esto es que si uno va a una casa, puede pedirle al anfitrión que le dé lo más preciado que tiene en su casa. Lo más preciado para Klossowski, que era un teólogo pornográfico, era poseer a la hija del anfitrión o a su mujer. En este caso, la mujer de Klossowski, Denise, ya estaba un tanto mayor, y fuimos a pedirle no que nos dejara poseer a su mujer, sino sus cenizas estándole en vida, y nos ofreció que sí, que después de muerto nos daría sus cenizas, y aquí se encuentran enterrados. Convocamos una serie de orquestas de pueblo, y también a este enterrador, que es un señor que tiene un museo del carruaje, y también un burdel en Hervás, y apareció con este carruaje del siglo XVIII, que es un carruaje funerario, con una gran procesión se le llevó hasta Morille, y allí se enterró esto y también el coche, el Pontiac de Javier Utray, que es un artista que fue un gran amigo y un gran artista, y se enterró ese coche con el que tuvo grandes correrías y que fue, verdad, arquitecto, poeta, artista, un hombre que cantaba jotas en francés y sabe francés, que hablaba griego y parecía que era egipcio, pero que sobre todo estaba obsesionado por la pintura ageiropoietés. Ageiropoietés, que es lo que se hace autónomamente. Ageiropoietés es el paño de la Verónica. Ageiropoietés es la Sábana Santa de Turín. Es decir, la impresión física, la huella directa. Esa impresión física, esa huella directa, se enterró haciendo un gran cofre para aquel coche que se encuentra en esa zona. Allí están enterrados los dientes de Paul Naschy, del actor Paul Naschy. Allí está enterrado el disco de Germán Copini, ¿verdad? Los discos de golpes bajos. Está enterrada la ética algoritmétrico de Spinoza, que la enterró Fernando Arrabal. Se acaban de enterrar los zapatos de Kiko Rivas, los fragmentos del archivo de Valcárcel Medina, 2 pelucas de Esther Ferrer. Es decir, aquello es un desastre total, y son nada más y nada menos 40.000 metros cuadrados, el museo más grande, el de Monet pequeño, el nuestro que es grande. Creíamos que teníamos los permisos para hacerlo, pero resulta que los habíamos hecho en terrenos del Ministerio de Defensa, lo tomamos como ocupas, y ahora el Ministerio de Defensa no se atreve con nosotros, nos lo acaba de donar, y por tanto allí tenemos siempre la posibilidad de hacer una verbena. Y la otra verbena es esta, que también es otro emplazamiento donde se entierran las cosas, que como ve todo el mundo es el escenario de Sálvame Deluxe, ¿no?, de Jorge Javier Vázquez. Sin duda, nosotros no aspiramos a hacer un museo, digamos, de la máxima categoría, pero pensamos que este escenario, esta escenografía de Sálvame Deluxe, con esta gran alfombra, con estas mesas, antes de que lleguen los colaboradores, antes de que llegue la cuñada de Rocío Jurado, antes de que llegue Belén Esteban con la nariz en seria descomposición deconstructiva o lo que sea, antes de que llegue, verdad, Mila Ximénez, pues hay un momento en el que todo se convierte en la preparación del desastre funerario, y sobre todo en ese momento en el que este es el único programa en el que de repente se comen unas patatas fritas, o aparecen con una naranja, se comen un bocadillo, les traen pizzas, y de repente es una sensación de gran desarreglo, en un desarreglo donde se está viendo siempre la tramoya. El Museo Mausoleo es también esta tumba, el Sálvame Deluxe, la salsa rosa, donde el reality show acaba con todo. Fin de la octava conferencia. La novena conferencia se titula Luxury, lujo. Bueno, tenemos aquí unos espacios que son espacios del simulacro. Este sitio se llama Ocean Beach. Ocean Beach es una cosa que encontré en un libro que se llama